Hola queridos amigos de Leo, bienvenidísimos a Lelia Astral, tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy estamos en tu especial amor. Si quieres saber de economía puedes ir al tarot semanal de mayo o de jueves. Hoy nuestro mensaje de hoy lo dice el arcángel Gabriel y te dice: espera la paz y la abundancia. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Bueno, me encanta muchísimo. Quiero que seas consciente de este mensaje tan lindo y que ya mismo escribas lo siguiente en los comentarios y lo decretes para tu vida. Mi hogar está lleno de paz y abundancia. Sí, porque cuando tú comienzas día a día a hacer estos decretos, estas afirmaciones, esto es lo que atraes, ¿no? Y esto es lo que se manifiesta en tu realidad. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Tenemos 3 partes. ¿Sí? Vamos a ver qué debemos trabajar espiritualmente para elevar tu vibración. Luego vamos a ver solteros y luego conexiones. Bueno, de manera rápida, a la carta del jardín te dice: algo precioso nacerá de todo esto. Yo no sé qué situación en específico estés viviendo, pero quiero que sepas que de todo eso algo bueno te va a quedar. Siempre te ha quedado algo bueno. Siempre has aprendido a ser más fuerte, has aprendido a ser resiliente, y esta vez no va a ser diferente. Mira que me está diciendo que recuerdes que eres valiente, que recuerdes que realmente tienes el poder de atraer paz, prosperidad y victoria a tu vida. Entonces que no te olvides de eso. Tu segunda carta, la carta del castillo, me dice: es tiempo de curación y no de guerra. Entonces ya deja de pelear, o sea, ya deja de pelear en el sentido no de luchar por tus sueños, no, sino deja de entrar en conflicto contigo mismo, con los demás, con las situaciones. Permítete fluir y sobre todo permítete sanar. Por eso creo que es bien importante que te tomes como un espacio de sanación para ti. Me dice que te haría súper bien mucho contacto con el elemento tierra. Jardinería para ti estaría bien, o hacer meditaciones que te lleven a estar en la naturaleza, ¿ok? Entonces es bien bonito. Color para ti, el verde. Listo. Pasamos ahora a la parte sentimental en sí y te invito a que le des clic a ese botón de suscribirte para apoyar nuestro refugio de animalitos. Inicial es importante: la letra E, la Z, la M o W, la N y la P. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes. Tenemos Escorpio, Acuario, Aries, Capricornio y finalmente Cáncer. Bueno, esta lectura inicial es para los que están solteros, los que no salen con nadie ni piensan en el ex. No, están totalmente solteros y no sienten nada por nadie. Esto debes trabajar para mejorar en el amor. Esto es lo que se viene y esto es lo que te aconseja el tarot al respecto. Eres una persona muy confiada, Leo. O sea, tú piensas que la nobleza que hay en tu corazón, todo el mundo la tiene y es momento de que abras los ojos. Mira, aquí hay una persona honesta, que sería la reina de copas, una persona equilibrada, pero siempre se junta con una persona mentirosa o falsa respecto a sus sentimientos. Mira que a veces te dejas llevar por la adulación, me explico. O sea, a veces conoces personas que
es como que, te llevan, te ponen sobre un todo, te ponen allá sobre un trono, sobre un pedestal y luego desde allá te hacen caer. Entonces esto pasa porque tú no te tomas el tiempo suficiente de conocer a las personas. Eso quieren que sepas respecto a lo que debes trabajar, a lo que debes mejorar si quieres que tu situación sentimental cambie. ¿Qué es lo que se podría estar viniendo o aproximando en cuanto a situaciones sentimentales para ti? Veo que podrías estar saliendo con una persona o de tu edad o menor, un poco inmaduro, un poco como, ¿qué te digo yo? Como que quizá no tiene tanta experiencia en el plano sentimental como tú. Sí, a ti yo te veo más como este rey de bastos. Y es la oportunidad para que apliques esto de acá, de conocer un poco más a las personas. Siento que aunque sea un poco menor, con el tiempo te vas a ir dando cuenta de que te va a dar la oportunidad de que aprendas tú como a colocarte como prioridad. Yo la verdad no siento que sea alguien como que te convenga, siento que es más bien como una prueba que el universo te va a poner para ver si aprendiste realmente la lección. Y puede ser que esta persona, como te digo, o sea menor que tú, o espiritual o emocionalmente sea como algo inmaduro o inmadura. La carta del 8 de bastos invertida es una carta bien importante aquí, bien clave en tu lectura, porque lo que te hace es que te dice que mucho cuidado porque podría ser una persona que desde el inicio empieza como con una actitud muy celosa o posesiva. Entonces te tiene en un trono y te dice que precisamente porque tú eres lo mejor del mundo, de que no quiere perderte y huyas de esos celos, de esas inseguridades. No es momento de volver a pasar por lo mismo. Sí, más bien fíjate en personas que sean como de tu edad o de tu nivel emocional y espiritual. Veamos con el oráculo de luces y sombras qué te quieren decir. Y te dicen en este momento la carta del aloha sanador. Mira que te haría muy bien algún tipo de terapia, ¿no? Bien sea Reiki, no sé, constelar, trabajo generacional. Pero sí te hace bien algún tipo de terapia, medicina sagrada, lo que tú quieras. Pero te dice, debes trabajar esta parte también a nivel espiritual. Ojo pues ahí, con sus menores, con sus niños. Pasamos ahora a la parte de los que tienen un vínculo o conexión con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Vaya, vaya. En cuanto a los sentimientos de esta persona hacia ti, bueno, y antes de esto te invito a que te suscribas, porque esta lectura está bien interesante y hay que seguirla en el tiempo. Entonces la carta del maestro, que es el mismo arcano 5, mira que hay una persona con mucha desesperanza. O sea, hay una persona que no ha podido hacer un cierre definitivo contigo. No sé si es que están en contacto cero, si están peleados, pero hay una persona que es como que no asume o no asimila que todo se ha acabado entre ustedes dos. ¿Sí? La carta de la muerte me indica eso, ¿no? Una persona que no es capaz de hacer este cierre de manera definitiva a tu lado. Entonces pues hay que prestarle atención. ¿Qué es lo que esta persona quiere contigo? Un nuevo inicio. ¿Sí? El número 1, el transformar esta situación. Mira que aquí tiene una mariposita y dice, esta persona quiere transformar toda esta situación y equilibrarla. Sí, mira que aquí está Libra también representado, está Acuario, fluir. Para alguien la historia contigo no se acabó. Yo no sé si esto te llene de esperanzas o no, pero pienso que es alguien a quien le está costando mucho expresarte todo esto que siente, porque nos aparece también esta carta de esta sota de copas y esto nos habla acerca de esta incapacidad para comunicar de manera efectiva los sentimientos. Entonces quiero recordarte pues que a veces uno tiene que dejar un poquito del orgullo de lado y como asumir que a veces le toca a uno también hablar y poner el tema sobre la mesa.
¿sí? Pero para alguien las cosas entre ustedes dos no se han terminado. Esto es realmente lo que le sucede contigo. No sabe cómo expresarse, no sabe cómo decir las cosas. Esta reina me habla acerca no sé, hay mucha inseguridad, mucha desconfianza, ¿no? De tu parte. No sé qué es lo que ha pasado. Al parecer esta persona como que sembró desconfianza en ti de alguna manera y ahora pues como que no asume que las cosas han terminado, pero tampoco da como ese paso hacia este nuevo inicio. Ya queda pues como entre los dos que van a hacer. Vamos a ver ahora qué nos dice el oráculo de luces y sombras para ti. La carta del fantasma del pasado. El pasado regresa por un tiempo. ¡Wow! No sé si tenga que ver con esta desconfianza, pero me late que sí. Quiero que te quedes, que suscribas ya mismo, le des suscribirse, nos dejes un like, un comentario y te quedes en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida y luego vayas a tu ascendente y si no le conoces, ve a Tauro. Te quiero muchísimo de verdad y gracias por estar hasta aquí. Quédate con nosotros hasta el final. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo, te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.